Y nos vamos nuevamente en contacto con Luis Ugalde, porque este fin de semana apareció un artículo en la revista El Sábado del Mercurio sobre la personalidad de Franco Ferrada, este joven que lamentablemente ingresó a la jaula de los leones ahí en el zoológico metropolitano. Lucho, cuéntanos. Sí, Felipe, detalles impactantes de la vida de este joven que, recordemos, pasó gran parte de su vida en un centro del Sename. Ahora van apareciendo poco a poco nuevos detalles de su vida y también una situación bastante particular y que apunta a esta carta que se encontró en poder de Franco Ferrada. ¿Sería de él esta carta o no? Veámoslo en el siguiente informe. Porque yo tengo entendido que el papá era un borracho, un alcohólico. ¿Y él te decía así? Sí, yo tengo entendido que el papá era un borracho, simple borracho, y no quería saber nada de él. Nunca vino acá el papá. Nunca vino acá. Una vida marcada por el dolor de perder a su madre, un padre supuestamente alcohólico, una carta con alusiones demoníacas, estas imágenes que dieron la vuelta al mundo y los reveladores testimonios de quienes lo conocieron, detallados a un medio de prensa escrita. Si Franco está escuchando, los familiares de Franco están escuchando esta entrevista, no hay nada de qué arrepentirse. Franco, tú no tienes ninguna culpa de lo que hiciste. Esto que a usted le ocurrió es síntoma de una enfermedad del cerebro. Familiares dicen que estas cartas, donde quedan de manifiesto los denominados delirios mesiánicos, no habrían sido escritas por Franco. Él mismo lo habría señalado. El diablo me tiene miedo, lo encerraré de donde nunca debió haber salido. La revista El Sábado del Mercurio dio a conocer los testimonios de familiares y cercanos a Franco Ferrada, el joven de 20 años que el pasado 21 de mayo ingresó a la jaula de los leones del zoológico de Santiago. Aquí se conocieron detalles inéditos de su historia de vida que se remontan a su difícil infancia. Cuando tenía 12 años a su madre le detectaron un cáncer. Sin poder cuidarlo, fue el hogar de menores Cardenal José María Caro del Sename quien se hizo cargo de él. Según el psiquiatra Rodrigo Paz, un episodio que dejaría en evidencia su conducta bipolar. Tenemos un niño que está en riesgo, que está desescolarizado, un niño que hay denuncias de que está pidiendo dinero en la calle, que tiene una madre enferma, con un cáncer terminal, y tenemos un padre que no está cumpliendo con su rol porque está enfermo. Un padre que no solo sufre de un alcoholismo, sino que además sufre un trastorno del ánimo. Cuando un niño, un joven, está cursando una enfermedad bipolar, no piensa esas cosas, porque la enfermedad bipolar produce en su mente estados de conciencia donde lo que hay es la pura inmediatez. Aquí estuvo un par de meses. En este centro de apoyo ubicado en el sector sur de la región metropolitana, recibió los cuidados necesarios, aunque sus cercanos aseguran que Franco no lo estaba pasando bien. Sus conductas agresivas le trajeron más de un problema. Este es el hogar de menores ubicado acá en la comuna de La Pintana, donde pasó sus primeros meses Franco Ferrada. Esto luego de que su mamá buscara un lugar para que pudieran cuidarlo. Sería uno de los tantos centros de ayuda por los que pasaría este menor. Se desajusta mucho, presenta conductas hipersexuales, aparentemente también hay ciertas agresiones a niños más chicos que motivan que sea trasladado. Y eso es muy grave porque el hogar donde él estaba en ese momento pone una denuncia en contra del niño. En vez de hacer lo obvio, que era pedir que lo evaluara un equipo de especialistas y que hiciera el diagnóstico. En ese momento, Franco ya tenía una enfermedad bipolar en curso. En este lugar preguntamos por los cuidados que habría recibido Franco. Una de las encargadas nos pide no mostrar su rostro. Él estuvo un tiempo acá, pero nosotros desconocemos los últimos detalles de él. Fue un niño totalmente normal acá. Tranquilo. Sí, fue un niño tranquilo. ¿No tuvo problemas en este lugar en algún momento? No. En su declaración hay hermetismo respecto a entregar más detalles. Quería preguntarle, ¿y él por qué se fue de acá? No tengo idea. ¿Lo sabe usted? No. Lo derivaron a otro centro después de acá. Tampoco tengo idea. ¿Ya? ¿Qué le parece lo que ocurrió, señora? Algo terrible. Para mí igual es preocupante porque yo pienso que igual no estaba en su sano juicio cuando hizo lo que él hizo. ¿El papá alguna vez lo vino a visitar acá? No tengo idea. ¿No lo venían a visitar mucho? No tengo idea, yo desconozco esa parte, porque yo soy tía solo de fin de semana. Mientras el comportamiento de Franco quedaba en evidencia, Ivonne, su madre, tras luchar contra el cáncer de mamas, finalmente falleció.
El adolescente en ese periodo recibía ayuda psicológica. Su padre, con problemas de alcohol, como dice la revista Sabatina, tampoco podía hacerse cargo de él. Las evaluaciones al joven eran concluyentes, tal como lo señaló en su momento el Sename. Aparece la ambivalencia frente a la figura paterna, demostrada en el par amor-odio, y la aversión a las figuras masculinas mayores. Si uno mira la historia de Franco, va a encontrarse un primer periodo en que está descompensado, sale a la calle, pide dinero, no va al colegio, es agresivo. Viene otro periodo en que está compensado, asiste al colegio. De hecho, describen que en ese periodo le interesó el rap, lo describen como un chiquillo creativo, muy sociable, buen compañero, amoroso. A los 15 años nuevamente cambia y empieza a aparecer un Franco que se fuga, que empieza a consumir droga. No todo se hizo bien. Al poner en riesgo a los otros menores de este hogar, fue derivado el 26 de agosto de 2010 al CTD de Pudahuel. Franco aún sentía pena por no ver a su madre. Asimismo, afloraba su impotencia porque su padre no lo visitaba con frecuencia. El informe de la psicóloga del Sename era lapidario. Se siente muy solo. En lo concreto, Franco necesita y desea sentirse acogido y acompañado en su proceso, lo cual no ha podido cumplir porque solo ha recibido la visita de su padre y en una sola oportunidad. Poco a poco esa forma de vida, sumado a sus radicales cambios de ánimo, fueron forjando el llamado delirio que experimentaría. Que él estaba claramente con un delirio místico, digamos, ¿no es cierto?, religioso instalado en su cabeza. Él es un psicótico, estaba en un brote psicótico, y como con ese brote psicótico, en que era un brote que donde había efectivamente un delirio místico, donde él se sentía llamado por Dios, en fin, o de alguna manera hacía referencia, ¿no?, a esto de inmolar su cuerpo, etc. Así de un momento a otro su vida daba un giro. En abril de 2011 era trasladado al hogar Don Bosco Acoge, ubicado en la población Nuevo Amanecer en la comuna de La Florida. Aquí él y los otros niños que integran este centro realizan diversas actividades. Este funcionario nos explica. Fútbol, circo, pintura, de todo tipo. Aquí a lo mejor Franco habrá aprendido el tema de la música romántica que tanto le gustaba. Seguramente, no sé en realidad, porque los chiquillos lo conocen, yo no estuve con él acá. Uno como educador, darle todos los servicios correspondientes que un niño pueda vivir dentro de su contexto social también. Entonces dentro de eso se trata de que los niños puedan desenvolverse, algunos van a estudiar, entonces todo lo que deberían ellos hacer en sus casas, en sus familias o en sus contextos, se hace acá como comunidad. Precisamente Franco se habría integrado con dudas a este lugar, pero lamentablemente esa era la única opción. ¿Se hacen actividades, por ejemplo? Sí, de vez en cuando, por ejemplo, generalmente para los partidos de Chile o actividades como talleres de fútbol y cosas por el estilo, se hacen con ellos aquí. Pero no es algo constante, es algo que se va dando según la ocasión. Este joven que nos pide resguardar su identidad compartió más de 3 años en las dependencias de este centro de menores. Aquí nos habla de la personalidad de Franco. ¿Es verdad que le gustaba la música romántica? Sí, harto le gustaba, caleta. Sí, mucho. Romeo Santos, todo tipo que ver con bachata y romántico. Se ponían a cantar, hacían videos de todo. Te hablaba acerca del tema que también le gustaba el tema, él quería hacer el servicio militar. Él hizo el servicio militar estando aquí, él de aquí se fue al servicio militar. Estuvo 1 año y después se retiró, se puso a trabajar de guardia y de ahí desapareció. Asegura que no era mucho de hablar de la dolorosa partida de su madre. Lo que sí tenía claro él y los otros menores era la adicción al alcohol que tenía el padre de Franco. Él hablaba de los hermanos. Del único hermano que escuché hablar de él, el Raúl. Él estuvo aquí también. Y el Franco intentaba ayudarlo y no. Después Raúl se metió en otro camino y Franco se retiró de aquí y no volvimos a saber nunca más nada más de él. ¿Le hablaba de la mamá, que extrañaba a su mamá por cómo ella falleció? Nunca habló de eso, nunca. ¿Nunca habló de la mamá? Él mostraba su parte más alegre aquí. Un 7 con los chicos que habían aquí antes. Solidario, buen compañero. Solidario, buen compañero, te ayudaba en lo que necesitaba. Pero de un día para otro hizo el servicio y desapareció de aquí. ¿Y el papá lo venía a ver acá? El papá no. Lo que tengo entendido es que el papá era un borracho. Porque yo tengo entendido que el papá era un borracho, un alcohólico. ¿Y él te decía así? Sí, yo tengo entendido que el papá era un borracho, simple borracho y no quería saber nada de él. Así. ¿Nunca vino acá el papá? Nunca vino acá, nunca. Nunca se apareció aquí, nunca. Más rescata él, y quienes lo conocieron, fue su compañerismo.
Era cambiante de ánimo, tenía una conducta media bipolar. Aquí nunca se mostró raro. Nunca él fue un hombre trabajador. ¿Violento? No. Nunca fue violento. No es violento. Franco trató de salir adelante como pudo. Terminó su enseñanza media. Sin embargo, a esa altura aún evidenciaba las consecuencias del pasado. Según cuenta el medio de prensa, el Instituto de Criminología de la PDI reveló algo más sobre su conducta. Franco presentaba alto daño evidenciado en su infancia como víctima de maltrato grave, en donde existe el duelo no resuelto de la pérdida de la madre que requiere un abordaje especializado. Para conocer más acerca del joven llegamos hasta la población Eduardo Cordero en Puente Alto. Este es el barrio donde viven sus abuelos, quienes al momento de nuestra visita no se encontraban. Entre los vecinos, en tanto, evitaron referirse al tema. Sin duda que su paso por el Sename impacta a cualquiera. Haber pasado por distintos centros de apoyo y haber estado lejos de sus hermanos fueron forjando su personalidad. Hay formas de enfermedad bipolar, las más graves, que pueden gatillar episodios justamente de psicosis. De hecho, hay muchas personas con esta enfermedad que incluso se les mal diagnostica de esquizofrenia. Se le hace el diagnóstico de esquizofrenia teniendo una enfermedad bipolar, justamente porque hay fases de esta enfermedad en la cual pueden aparecer delirios, alucinaciones que remedan o se parecen a las de una esquizofrenia. Tras salir de estos centros, finalmente Franco Ferrada cumplió uno de sus grandes sueños, hacer el servicio militar. Fue ahí donde se especializó en puntería de armas. Tras 2 años, regresó a Santiago y vivió en este barrio, en un sector cercano al Metro Santa Isabel, en la comuna de Providencia. En este sector practicaba deporte e incluso, según trascendió, se encontraba trabajando. Al pozo no están los leones. Ya. Y el león, menos mal que ha sido alimentado hace poco, así empezaron a jugar con él, pero igual lo agarró el cuello y el gallo se abrazó de él y lo tiró para adentro donde corre. Yo llegué a ver y me subo así a un fierro que hay ahí. Y claro, y veo está la persona ahí en el suelo así tirado desnudo. Así, el 21 de mayo todos quedaron sorprendidos por su reacción. Nadie esperaba que llegara a la jaula de los leones, se desnudara y entrara al lugar, ocasionando un caos en el recinto. Y otras personas que creyeron que era parte del espectáculo. Y ya después empezaron a sonar las sirenas y todo como alerta, digamos, que no era algo normal, digamos, que estaba sucediendo. La consecuencia directa de su conducta bipolar y un delirio mesiánico que fue forjando con el tiempo. Generalmente a esa edad se puede producir el primer brote psicótico, ¿no? Por las características del delirio, por todo eso yo quiero un brote psicótico con un delirio, digamos, de tipo místico. El hecho impactó a todos, los leones tuvieron que ser sacrificados y tras la investigación se reveló esta carta, escrita supuestamente por Franco Ferrada. El diablo me tiene miedo, lo encerraré de donde nunca debió haber salido. Dios, dame la fuerza, mis ojos son tus ojos, mi boca es tu boca, mi respiro es el tuyo, tu energía es la mía, mi corazón es tu corazón. Franco le habría señalado a su familia que esa carta no fue escrita por él. Por lo mismo, conversamos con la grafóloga Carolina Ilavaca para interpretar este escrito. Mira, en la palabra cuídame, fíjate que al final se cae. O sea, si pusiéramos una regla sobre el primer reglón, la escritura aparece como en ondas. ¿Ya? Esos son los estados de ánimo variable, pero al final cuídame, él está diciendo lo contrario, porque se cae, pierde fuerza, y eso quiere decir que no se siente cuidado. El diablo me tiene miedo. En la palabra diablo, la letra A aparece como mayúscula donde tiene que haber una minúscula, y eso tiene que ver con los cambios bruscos de su estado de humor. La palabra salido nuevamente tiene una mayúscula donde tienen que ir minúsculas, pero choca la S con la A, que es lo que está aquí. ¿Y eso qué significa? Y eso tiene que ver con sentirse muy incómodo, como aprisionado, estar siempre como en tensión. ¿Podría tener que ver con su carácter o momento que le estaba pasando? Los espacios que se producen entre palabra y palabra son muy pronunciados y eso tiene que ver con ansiedad, estado de ansiedad muy marcado. Y la barra de la T se va hacia atrás, que son las pérdidas de voluntad.
O sea, él está diciendo, dame tu fuerza, ¿por qué? Porque no la siente. No siente la fuerza que de verdad él necesita. La firma, el trazo, sobre todo la rúbrica, que es este trazo que sube y que baja. Este trazo que sube tiene que ver con el sentir empírico, con sus ideales, con la parte religiosa. Está, aparte de pastoso, termina en punta, y eso es la rabia que él siente contra todos los temas religiosos, y hacia abajo retrocede la línea y tiene que ver con la figura materna. Siente exactamente la misma rabia con el tema religioso que con la mamá. Hoy Franco sigue recuperándose. ¿Cómo debiera enfrentar lo que viene? ¿Qué debería hacer la familia con él? Consultar inmediatamente a un médico psiquiatra especialista en trastornos del ánimo, medicarse, porque si no, lo que va a ocurrir, si no se trata, es que va a volver a enfermarse en cualquier momento. Mañana, pasado, en un mes más, en un año más. Dependerá del genio de la enfermedad. Hay enfermedades bipolares que pueden pasar años de normalidad y vienen los periodos de depresión o de locura o etcétera. Es la impactante historia de Franco Ferrada, su cautiverio, los centros del Sename en los que estuvo, su vida marcada por la pena de perder a su madre y una conducta captada en el zoológico de Santiago que dio la vuelta al mundo. Habrá que esperar su recuperación y la real ayuda que se le entregue. Bueno, una lamentable historia que ha tenido resultados a nivel mediático. Me quedo con las declaraciones del experto que decía: usted, señor, no tiene culpa, que alguien de la familia me está viendo, entiendan que no tiene culpa, que él tiene un síntoma de una enfermedad del cerebro que, ojo, se puede volver a manifestar porque está enfermo. Es súper claro, ¿eh? Mira, más que enfermo, los que, bueno, yo leí por lo menos, y mucha gente me imagino que está viendo ahora programas, leyeron en la revista El Sábado del Mercurio, donde salía como un poco el perfil, la historia un poquito de Franco Ferrada, que cuenta que tuvo una historia con harto sufrimiento, mucho abandono, cero contención, y pasó gran parte de su adolescencia e infancia en las casas de recogida del Sename, claro, donde demuestra que también él tenía una afinidad y una conexión muy potente con sus hermanos, y los fueron separando. Lamentablemente él pasó más de 3 oportunidades por diferentes centros, Felipe. Pero claramente esto se gatilló después de que la madre le detectaron cáncer, Felipe. ¿Tú puedes porque efectivamente le detectan cáncer, hay un tratamiento y lamentablemente al poco tiempo ella fallece, y de ahí en adelante empieza un verdadero gira, si se quiere, peregrinaje itinerante por distintos centros del Sename, y como lo decía Rodrigo Paz en la nota del psiquiatra, él también tenía un problema de dualidad con la imagen paterna. Está esta imagen materna que él lo marca mucho, pero está la imagen paterna porque ella, la madre, cuando toma la decisión del tratamiento, lo deja en el centro del Sename porque ya habían antecedentes respecto de violencia intrafamiliar por parte del padre y además por alcoholismo. Entonces, lo que dice Rodrigo Paz ahí, que él tenía esta dualidad con el papá. Por una parte, buscar la imagen paterna necesaria para su desarrollo, pero por otra parte, el rechazo a su propio padre biológico por justamente el historial de violencia que había en contra de él y sus hermanos. Sí, lo que llama la atención a mí, ¿cómo están? Buenos días. Es que el tema de la carta me llama la atención, que la familia diga en esta entrevista de que a ellos les parece que él no escribió esa carta de la que se hablaba inicialmente, que habría dejado antes de ingresar a la jaula de los leones. También ahí hay algunas dudas, porque recordemos que él anunciaba esta acción que iba a realizar y podría haber dado luces, nosotros entendíamos que era así hasta antes de estas afirmaciones de la familia, que daba luces de que tenía un trastorno asociado a una enfermedad mental. Entonces la carta supuestamente se encontró en las pertenencias de él, en el lugar donde se produjo esta acción, y eso es lo que llama hoy día la atención. Ahora, ellos tampoco desconocen de que pueda efectivamente estar afectado por un mal de estas características. Que dentro de las cosas que él relata y cuenta, porque él ya despertó y habló con su familia, su padre, por suerte, su hermana también han estado presentes todo el tiempo acompañándolo en la clínica Indisa, pero él cuenta que fue algo súper raro, porque él como que fue al zoológico, entró al zoológico y vio los leones y sentía una voz que le decía: tienes que entrar a esa jaula, tienes que luchar contra los leones. Y él siente que nunca en su vida le había pasado algo así y no entiende. De hecho, es más, él relata que cuando estaba luchando contra los leones, él se da cuenta y empieza a gritarle a los a las personas que trabajaban en el zoológico: ayúdenme, sálvenme.
pero no maten los leones, y él tuvo la convicción y se dio cuenta en ese momento y sintió esa adrenalina de que se iba a morir. O sea, sintió miedo, sintió los mordiscos, sintió todo. Da la sensación de que tenía como una disociación entre lo que hacía versus lo que pensaba. Porque las voces que escuchaba. Los funcionarios de la carta no se manifiesta al respecto, ya que los familiares dicen que no la habría escrito, pero también sabemos que entre los familiares y él, lamentablemente, había una desconexión importante. Finalmente, este pobre joven vive en soledad muchas de sus penas. Pero ¿sabes lo que a mí me hace ruido? Lo que dice la Carola, que si el relato de él va en el sentido de que él de repente escuchó una voz, que no se dio cuenta y que esto fue un impulso prácticamente, es difícil que haya escrito la carta antes también, bajo ese punto de vista, así que fue un impulso. Ahora, esto es bien parecido con lo del sacerdote Faustino Graciero en la catedral, lo de Rodrigo Orias, porque él también decía... Pero puede haber un momento de inconsciencia también, Karina. Sí, claro. Si ya estás en el momento de que estás escuchando voces, yo creo que ya estás sumergido ahí en un grado de inconsciencia. Pero tendría que haber sido mucho mayor el periodo para haber escrito la carta, a eso me refiero. Pero lamentablemente acá nuevamente vemos el caso de un joven que es víctima al final de abandono, de una historia tremenda, de una historia familiar, víctima del alcohol del padre, de una madre que lamentablemente al parecer tenía todas las intenciones de contener a sus hijos, de preocuparse de ellos, pero no lo pudo hacer porque el destino le arrebató la vida antes. Pero él súper separado de sus hermanos, y llama la atención como él luchó, salía de los centros del Sename, iba a hablar con las personas y los especialistas, y les decía: yo quiero hacerme cargo de mis hermanos, pásenmelo a mí, tengo que trabajar. Se metió a hacer el servicio militar, volvía, juntaba plata, o sea, súper consciente de que él se iba a hacer cargo de sus hermanos, junto a una hermana que ya tenía su familia. Trataron en algún momento de quedarse ellos con los niños y no pudieron por un tema económico, le negaron la custodia de los niños porque no tenían los recursos, ni los medios, ni el entorno, por supuesto, para tenerlos. Entonces, es una pena su vida, y la lástima que al final nos da a nosotros como sociedad cuando entendemos que esto pasa todos los días. Pero además y lo peligroso que es en realidad no hacerse cargo de eso. Y nos encontramos también con la violencia contra la mujer. El papá también golpeó a la madre de este joven. Pero le estamos achacando solamente la culpa... Perdón, no, está mal dicho, pero estamos achacándonos a una hipótesis con la que por lo menos yo no concuerdo, de que forzosamente la reacción de él enfermiza se debe a su pasado tan sufrido. Y lo que le dice la experiencia a cualquiera que haya tenido cercanía con las enfermedades psiquiátricas es que, como lo dice el abogado, esta es una enfermedad que tiene rasgos esquizofrénicos, voces que se escuchan, voces que uno siente en el interior, y eso se le presentó de un día a otro, según él lo confiesa. O sea, a él le hubiese sucedido esto, lo que quiero decir. Aunque hubiese tenido un pasado. Con otro pasado también. Tenido un pasado distinto. No, estamos poniendo en contexto, inspector. O sea, hay gente que no teniendo una historia familiar así, que teniéndolo todo, que teniendo padre, madre, familia. Súper bien. Esto no es una causa-efecto, pero indudablemente tratamos de poner en contexto, que la gente sepa, a propósito de este buen reportaje que hace la revista, es entender el contexto de la vida de este pobre gallo. O si se hubiese detectado antes, tempranamente, por la familia, por un padre presente. A mí me da un poco de pena, en realidad, porque el padre debe estar sufriendo un montón ahora, porque él se da cuenta de que lamentablemente también él podría haber estado un poquito más encima. De hecho, bueno, él se excusa, como todos lo haríamos a veces, diciendo que él lamentablemente tuvo que salir a trabajar. Sí. Pero según lo que dice en el reportaje, claramente el caballero estaba sumergido en el alcohol y en su adicción, donde no hizo ni un tratamiento, donde nunca figuró haciendo presencia en los centros del Sename para ver a sus hijos. Que también tiene que ver con la red de apoyo. Y la red de apoyo del Sename también, Karina. Sí. ¿Qué pasa con estos centros que iban dejando que porque Franco se escapaba, después volvía al otro día porque no tenía dónde estar, lo cambiaban de centro por sus inclinaciones y por esta sexualidad exacerbada que tenía? Da la sensación de que si es que hubo alguna señal en algún minuto de que se podía desencadenar un cuadro de esquizofrenia, nadie estuvo tan atento tampoco como para haberlo leído antes. En el reportaje sale que de hecho no se le hace ninguna evaluación psiquiátrica ni psicológica para saber su estado tampoco. De hecho llama la atención mucho eso, el abandono que tienen en cuanto a cómo estamos conteniéndolos, cómo los estamos reinsertando también en un núcleo familiar. Sí, al final un poco eso es la función del Pero en la conscripción sí que se les hace un examen psicológico. ¿Ah? Que en la conscripción sí que se les hace un examen Por supuesto que sí, en el servicio militar sí, y de hecho salió todo bien. Es más, era un ejemplo, sale en el reportaje, que era un ejemplo para sus amigos.
un ejemplo para todos porque él sabía muy bien cómo armar, ustedes saben mejor las palabras, pero armar y desarmar las armas, tiene un nombre, eso que no me acuerdo en este momento, pero él le enseñaba a todos los compañeros. O sea, bueno, un chico que trató de hacerlo todo lo posible. Franco Ferrada, una historia tremenda, ponerla en contexto no estamos justificando, sino que a través de los expertos y de él y de la visión familiar estamos contando lo que ha sido su vida. A ojos míos es una vida triste, una vida llena de problemas. Felipe Vidal. Sí, oye,